Bien, vamos a iniciar las sesiones inspiradoras de la tarde del primer día de este lab, las sesiones inspiradoras 2, que siguen estando dentro de la órbita de las tecnologías por sí mismas, nos suministran la información, para qué nos sirven. Y esta mañana hemos tenido la inspiración de la portabilidad, de la digitalización. Hemos presentado el servicio de préstamo de tabletas de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes y también hemos tenido la oportunidad de conocer una experiencia de realidad virtual por dentro. Y vamos a continuar con más tecnologías emergentes, en este caso las inteligencias artificiales. Y para eso tenemos la fortuna de contar con Manuel Blázquez Ochando, que me acompaña aquí. Es profesor doctor titular del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Imparte asignaturas relacionadas con las tecnologías de la información, las bases de datos avanzadas, la recuperación de la información, la automatización de unidades de información, así como extracción y procesamiento de la información. Sus líneas de investigación se orientan al desarrollo de software documental, diseño de buscadores, creación de procesos de extracción de datos y web scraping, minería de datos, minería de textos y diseño de sistemas de gestión de contenidos, inteligencia artificial, web semántica y metadatos. Lo reúne todo, absolutamente todo. Hacemos lo que podemos. Y fruto de sus recientes investigaciones es el proyecto Conoce, IA de inteligencia artificial, que tiene el objetivo de realizar un seguimiento en torno a los avances de la inteligencia artificial y sus repercusiones en relación a las ciencias de la documentación. Y esta tarde vamos a disfrutar de Manuel, que es un gran divulgador, que nos va a acercar la IA, la inteligencia artificial, y su aplicación a la gestión del conocimiento en bibliotecas. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hago lo que puedo, tengo que decirlo, hago lo que puedo en todas esas líneas de investigación y, bueno, pues intentamos siempre abordar en la medida de lo posible todos esos puntos, todos esos aspectos, ¿no? Entonces, últimamente me viene interesando mucho el asunto de la inteligencia artificial. Desde que en el año 2022 aparece ChatGPT a finales de año, en un mes de diciembre, ves bastante frío quizás, y eso es lo que al final es la semilla que ha iniciado todo este proceso. Entonces, les voy a hablar de inteligencia artificial aplicada a la gestión del conocimiento en bibliotecas. Lamentablemente es demasiado amplio, es muy amplio. Entonces, bueno, he tratado de hacer un compendio de todo lo que podríamos llegar a hacer en bibliotecas o en centros de información y documentación. Así que estos son los puntos que vamos a abordar en esta presentación. En primer lugar, vamos a hablar de la disrupción de la inteligencia artificial, qué ha implicado, qué está suponiendo esto en nuestro contexto. En segundo lugar, qué no puede hacer la inteligencia artificial, o quizás sí, o qué sí que puede hacer, porque pensamos muchas veces qué es lo que no puede hacer, porque hace muchas cosas, pero quizás es más fácil empezar a preguntarse qué es lo que no puede hacer. Por otra parte, qué aplicaciones de la IA se pueden desarrollar en el contexto de la biblioteca. Las que voy a mencionar son algunas, pero hay muchísimas. Podríamos estar toda la tarde hablando de ellas. Y les presentaré un proyecto personal, particular. Bueno, no es tan personal, pero sí que es verdad que lo estoy encabezando, que es el tema de desarrollar nuestra propia inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que esté bajo nuestro control de documentalistas, de bibliotecarios, de archiveros y que pueda servirnos de forma específica. Y trataremos de dar respuesta a algunas de las preguntas que todos nos podríamos hacer. ¿Es difícil? ¿Es complicado? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué necesidades tendríamos que considerar? ¿Qué hardware, qué software, cómo se hace, ¿no? Eso también lo vamos a ver y, además, he traído mi inteligencia artificial para presentarles algunas pruebas en directo. Espero que nos dé tiempo a hacerlo todo y podremos preguntarle en directo, ¿no?, a ver qué es lo que nos dice. De antemano no lo tengo preparado, no le he entrenado para estas circunstancias, no me ha dado tiempo, pero bueno, podemos hacer el experimento y ver cómo funciona. Y, finalmente, abordaremos retos y sesgos de la inteligencia artificial, porque creo que también hay una cara B de todo esto, ¿no? No solamente tenemos
bueno, pues, las bondades que nos ofrece la inteligencia artificial, sino que también tenemos una cara B, una cara oculta, una cara que quizás pues, debemos también de aprender bueno, pues a considerar, ¿no?, los retos y sesgos, y finalmente hablaremos de algunos aspectos sobre el futuro de la biblioteca, aunque yo no tengo una bola de cristal. Así que bueno, yo creo que eso lo construimos entre todos y creo que ahí podríamos abrir incluso el debate a comentar estas consideraciones. Entonces, en primer lugar, vamos a ver esto de la disrupción de la inteligencia artificial, porque se habla mucho de la palabra disrupción como cambio de paradigma, como una nueva tecnología o un hecho, un evento que nos está cambiando, bueno, pues la forma de trabajar, nos cambia la forma en la que producimos, en la que nos desarrollamos con el medio, en este caso en nuestro entorno bibliotecario, en nuestro entorno documental. Y es que al final, y desde el principio, ha habido movimientos disruptores. La inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo ya bastante antiguo y fundamentado en algo que todo el mundo conoce, todos nosotros conocemos, que es recuperar información. Y todo viene de una necesidad, la necesidad de que tenemos que proporcionar la información al usuario cuanto antes, a la mayor celeridad posible, para no hacerle perder el tiempo, para que su tiempo, que vale oro, que es por eso por lo que les traigo esta diapositiva, lo puedan aprovechar de la mejor manera posible, encuentran la información que necesitan y puedan desarrollar sus procesos intelectuales y creativos, que yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Ese sería el primer movimiento disruptivo, pero luego hubo un segundo movimiento disruptivo que es Internet. Todo el mundo conoce Internet y lo que ha podido o lo que ha permitido poner en relación. Ha permitido poner en relación bibliotecas, sus catálogos en línea, toda la documentación, su digitalización, no sé, documentos digitalizados, los archivos, los documentos multimedia, vídeo, audio, todo tipo de formatos. Todo eso ha sido gracias a Internet y ha sido otro movimiento disruptor, otra tecnología disruptiva que ha transformado y ha cambiado todo, también en las bibliotecas, como es lógico, y a mejor. Un tercer movimiento disruptor podría ser el de los buscadores, directamente relacionado con la recuperación de información. Google, concretamente, por mencionar a alguno de ellos, alguno de los buscadores, ha sido un movimiento esencial en el cambio de paradigma también en las bibliotecas. ¿Cuántos servicios de Google utilizan las bibliotecas hoy en día? Y también debido, en parte, a la falta de recursos que muchas veces la biblioteca pues tiene. No podemos permitirnos tener toda la infraestructura que tiene Google, pero gracias a esos servicios las bibliotecas han podido desarrollarse. Y como Google, pues hay otros muchos servicios que facilitan y reducen el tiempo de búsqueda y mejoran esa tasa de recuperación de información. Otra disrupción que ha habido es el NPL, o Natural Processing Language, es decir, procesamiento del lenguaje natural, que vinculado, unido a los buscadores, han permitido que ya no solamente fueran buscadores tontos, sino buscadores razonablemente inteligentes, capaces de interpretar nuestras búsquedas. Y con eso mejorar la recuperación de información, traducir nuestras necesidades de información de alguna manera. Y otra disrupción que podríamos considerar es la clasificación automática. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nos hemos descubierto o descubrimos en recuperación de información hace mucho tiempo pues que podíamos clasificar de forma automáticamente los documentos. En este ejemplo pueden ver cómo la altura y el peso, que son dos factores esenciales, nos permiten clasificar lo que son adultos de niños, pero podríamos hacerlo con muchos más factores, ¿no? Y al final, aplicando unos algoritmos de regresión, yo puedo más o menos identificar qué grupos y qué clústeres puede haber. Eso se puede hacer en bibliotecas, se hace de hecho en buscadores y se aplica prácticamente a toda colección o base de conocimiento que podamos tener, siempre y cuando tengamos estas tecnologías. Aquí hay un pequeño ejemplo en el cual vemos ya otro nivel disruptivo, que es el de las redes neuronales, que sin darnos cuenta las estamos usando en nuestro día a día con los buscadores, porque en el fondo los buscadores también tienen este tipo de sistemas. Entonces nos damos cuenta cómo todos esos patrones, como por ejemplo la suavidad, la longitud de esta verdura, por ejemplo, el color, la curvatura, su tamaño, permiten clasificar y analizar en las distintas neuronas de la red neuronal que están viendo ahí que esa determinada fruta o verdura se puede clasificar en un determinado grupo.
Y eso es el principio por el cual empezamos a trabajar con inteligencia artificial, con algo tan sencillo como agrupar, como clasificar, como organizar el conocimiento. Por eso se denomina así esta presentación. Aquí tienen un pequeño ejemplo para entender lo que esto significa. En el primer cuadro, en el prompt número 1, lo que vemos son una serie de frutas y verduras agrupadas según su tipología en la mesa. Pero cuando nosotros le damos a la inteligencia artificial algún detalle más, por ejemplo, que las separe en grupos, vemos el cuadro número 2. Y si seguimos evolucionando e iterando con la inteligencia artificial, nos damos cuenta que cuando le damos parámetros como la tipología, el color, el tamaño y la longitud, de forma totalmente mágica, entre comillas, vamos a dejarlo ahí entre muchas comillas, ¿verdad?, observamos que se van agrupando cada vez mejor. Y si además aplicamos el parámetro de sabor, ocurre lo que ven en el cuadro número 4. Y esto es una inteligencia artificial basada en imágenes, es decir, es DALL-E 3, creo recordar, que es lo que utilicé. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final la inteligencia artificial es una evolución lógica de la recuperación de información, de la clasificación automática, de Internet. Es algo que estaba por venir, y ahora pues tenemos la tecnología y los algoritmos adecuados para hacer que funcione. Sin embargo, es algo que no es nada nuevo. Y me gusta siempre recordarlo en estas presentaciones, porque necesitamos tener esa perspectiva. Fíjense que desde el año 59 ya se teorizaba sobre esto con Frank Rosenblatt. O, por ejemplo, ya existían lenguajes de programación para inteligencia artificial como Lisp en el año 56 o como Prolog en el año 73. O sea, que no es nada nuevo. Inclusive el ChatGPT que hoy en día conocemos y que podemos utilizar habitualmente para todo tipo de tareas, bueno, pues es algo que ya se venía haciendo en el año 2011 con Watson, con IBM. O sea, que no es una tecnología nueva, es algo que ya se conocía, pero que ahora, digamos, ha provocado una disrupción, una irrupción en el público general. Y eso es lo que ha provocado pues, el cambio de paradigma que estamos sufriendo, que en mayor o menor medida nos va a impactar a todos, en mayor o menor medida. Y es entonces cuando se produce la nueva competencia de los buscadores. Y esto me gusta recordarlo porque también existe una tendencia, no digo que sea así ahora mismo, pero sí que hay una tendencia que empieza a emerger, y es que los usuarios empiezan a utilizar mucho la inteligencia artificial incluso antes que los buscadores. Es decir, antes que buscar las fuentes de información que yo necesito, lo que hago es que lo pregunto a la inteligencia artificial, que me va a dar ya la respuesta que yo estoy esperando, que yo espero porque no quiero buscar, no quiero perder el tiempo, no quiero gastar tiempo, porque mi tiempo es oro. Y al final eso es lo que ocurre, ¿no? Al final ese es el quid de la cuestión. Por un lado es bueno, porque obviamente ganas tiempo, pero por otro lado quizás evitamos tener que navegar, y la navegación era algo bueno. La navegación, la búsqueda, el encontrar las fuentes, el indagar sobre esa calidad de las fuentes, contrastarlas, eso es algo que nosotros hacíamos, los usuarios hacían habitualmente, pero ahora ya quizás no tanto. Hay una tendencia a delegar el pensamiento, y eso es altamente peligroso. Delegar el pensamiento es algo muy positivo, pero también es muy peligroso, ¿no? Entonces, al final llegamos a esa disrupción que es la inteligencia artificial, donde ya casi no buscas en Google, cuando ya tenemos un cambio de paradigma entre competencia o asistencia, es decir, ya no sabemos muy bien qué servicio vamos a utilizar, porque el otro nos ayuda más que el otro, nos permite responder más rápidamente a nuestras preguntas. Las tareas que tú tardabas una semana en hacer, ahora mismo las puedes hacer en segundos. Por ejemplo, clasificar un documento con CDU es altamente, es súper rápido con ChatGPT. Habría que ver, obviamente, luego el resultado, pero lo hace muy rápido, y conforme pasa el tiempo lo irá haciendo cada vez mejor, porque se le está entrenando a la inteligencia artificial. Nosotros mismos, cuando utilizamos la inteligencia artificial, le estamos haciendo un entrenamiento también. Entonces, al final, estas inteligencias artificiales son capaces de registrar esos aprendizajes, son capaces de registrar nuestras consultas, nuestras tareas, nuestras necesidades, y se hacen cada vez mejores, porque al final repiten el trabajo de miles de personas como nosotros que necesitan resolver ese problema, ¿no? Que es a veces el mismo. Entonces, claro, resulta que Google no nos hacía tareas intelectuales, nos proporcionaba fuentes.
pero ahora la tarea intelectual que hacía el ser humano la está haciendo una inteligencia artificial. La estamos delegando y eso es peligroso. Alguien podría decirme, bueno, pero es que una inteligencia artificial no piensa como un ser humano. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, funciona mediante un método probabilístico, algorítmico, correcto. Pero, curiosamente, como está entrenada, logra proporcionar los resultados muchas veces que esperamos. Y eso hace que, bueno, pues nos dé esa sensación y que sea útil y que al final se esté utilizando, ¿no? Entonces, al final, la inteligencia artificial, ¿qué ocurre? Que consume la digitalización de los documentos de las bibliotecas. Y esto es una reflexión muy interesante. Esta reflexión la voy a hacer con todos ustedes y seguramente que luego después me podrán rebatir si estoy equivocado, quizás, ¿no? Pero ¿todos recuerdan el proyecto de Google Books? Todo el mundo conoce el proyecto Google Books de digitalización. Y además, curiosamente, era gratuito. Lo recordamos. El proyecto Google Books data del año 2007 aproximadamente, empezó a desarrollarse en diversas universidades, no quiero mencionar ninguna, pero en diversas universidades se aceptó con los brazos abiertos, por favor, digitalicen mi biblioteca a coste cero. Estoy deseando tener acceso a todo digitalizado. Sin embargo, no hemos pensado, o no pensamos, o las personas que decidieron aquello, no pensaron quizás en las implicaciones que tendría a futuro tener digitalizado todo el contenido y todo el conocimiento. Obviamente son muy positivas, pero quizás también podrían servir para alimentar a una inteligencia artificial que vendría posteriormente. No digo que lo haga, no voy a ponerme a analizar ese asunto porque sería un charco, obviamente, sería un jardín en el que tardaríamos tiempo en salir, pero quizás esa base de conocimiento puede favorecer el entrenamiento de una inteligencia artificial. Luego, si razonamos o seguimos este razonamiento, las bibliotecas a las que todos ustedes representan son bases de conocimiento muy singulares y muy importantes por el conocimiento que albergan y porque todo ese conocimiento sirve para el entrenamiento de una inteligencia artificial, o de una o de varias. Y eso nos lleva al poder que tiene la biblioteca hoy en día. Tiene un poder que tiene que conocer bien, que es el poder de utilizar esa información, esa documentación digitalizada en su favor y tenerla controlada. No que la controle un tercero o una empresa que no sabemos, bueno, sí sabemos los intereses que puede haber, pero una biblioteca, obviamente, su principal interés va a ser difundir el conocimiento a sus usuarios, porque nos centramos en ellos. ¿Y qué mejor que la biblioteca que lidere estos proyectos de inteligencia artificial? Es por eso por lo que estamos aquí y por eso Yolanda creo que con muy buen criterio y a la cual le agradezco mucho su invitación, pues por eso me ha traído aquí, me ha traído a este foro. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que no puede hacer la inteligencia artificial? Probablemente muchos dirán, bueno, hay muchas cosas que no puede hacer, que yo hago en mi día a día que no puede hacer. Bueno, eso es cierto, hay muchas cosas que no puede hacer y quizás hay otras que sí. Aquí les presento lo que es el ChatGPT Store, es decir, la tienda de GPTs que tiene OpenAI. Y todos estos GPTs que ven, bueno, son pantallazos, pero nos dan una idea de la situación, de cómo está. Son GPTs que los usuarios de esta inteligencia artificial han desarrollado y están orientados o especializados en tareas concretas. Además, no solamente es que se especialicen en tareas concretas, es que cada uno de estos se puede enlazar con otros, es decir, que pueden continuar la tarea de otro GPT anterior. Se puede diseñar de esa forma. Aquí, como pueden ver, tenemos GPTs que nos permiten hacer imágenes, que nos permiten analizar tendencias, que nos permiten escribir libros, novelas. Más adelante ven que hay algunos relativos a la productividad, a la programación, la investigación, el análisis, la educación y tesauros. Creo que todos sabemos lo que es un tesauro. Bueno, pues a mí me hubiera encantado cuando yo estudiaba la carrera disponer quizás de alguna ayuda de estas. Pues aquí tenemos un montón de GPTs, de inteligencias artificiales especializadas en la construcción de tesauros y los construyen. Y aunque hubiera que modificarlos, las modificaciones que hay que hacerlas se pueden hacer en no demasiado tiempo. O sea que, fíjense, una cosa compleja que requiere de un nivel intelectual alto y unos conocimientos importantes del contexto en el cual vas a diseñar,
ese sistema, ese tesauro, esa herramienta, bueno, pues es que lo tenemos aquí. O, por ejemplo, en el punto 5, 3 y 2 que tienen en el lateral, observan que hay hasta un Google Scholar, pero con inteligencia artificial, que analiza los artículos científicos de Google Scholar. A mí esto me parece increíble, me parece de ciencia ficción. Claro, un investigador, ¿cuánto tiempo podría tardar en leerse todos los artículos científicos que hay? 200.000 artículos científicos. No puedes, es imposible. Es más, los tienes que seleccionar. Incluso si los seleccionas, son miles de artículos los que hay que leer. Una inteligencia artificial es una máquina que tiene todas estas características, este hardware que le permite procesar grandes volúmenes de información, te podría resumir todo. Solamente estoy dando ideas. Aquí ven, por ejemplo, que hay de posicionamiento web, que hay hasta, por ejemplo, de diseños de otros GPTs. En esta, por ejemplo, hay hasta de web semántica, hasta de filosofía. Esto me pareció muy curioso, por eso lo puse. Me parece curioso que haya un ChatGPT de filosofía. Hay para escribir artículos científicos. Yo es que voy más por la parte científica, por eso verán muchos GPTs orientados a ciencia. O, por ejemplo, para crear bibliografías. O para trabajar con Mark 21, catalogar. O para trabajar patentes o buscar patentes. O para hacer bibliotecarios o asistentes virtuales. Ahí los tienen, hay un montón. De hecho, bueno, aquí tienen uno para construir guías para bibliotecas, que nos pueden construir la página web con todos los recursos que nosotros teníamos y que le podemos pedir que añada otros recursos prácticamente en tiempo real. Eso es posible. O, por ejemplo, para hacer ingeniería del prompt, que ya se está hablando de la forma óptima de consultar o de interactuar con la inteligencia artificial utilizando las preguntas adecuadas. Bueno, pues ahí eso se denomina ingeniería del prompt. Y es posible trabajar o crear preguntas hechas con el propio ChatGPT. Es tremendo. O, por ejemplo, revisar por pares las revistas científicas, la revisión por pares se puede hacer con inteligencia artificial, resumir artículos científicos, hacer tesis doctorales, en fin, hasta de archivos hay. Ahí tienen algunas asistentes de archivos, expertos de archivos. A SEDIC, por ejemplo, que lo menciono aquí, siempre me gusta acordarme de mis buenos amigos. SEDIC, por ejemplo, pues hizo un pequeño GPT también, experto en Archive Space, un software muy concreto para gestionar y trabajar en archivos. Pues ahí tienen uno, muy interesante. O, por ejemplo, para el asunto paleográfico, si tenemos documentos antiguos, ¿verdad? No sé, hasta para, por ejemplo, trabajar con ciencia en bibliotecas públicas o bibliotecas públicas. Ahí tienen incluso analistas de datos virtuales. Y esto es lo que pasa al final, que nos explota la cabeza, porque hay una cantidad de herramientas que yo ni siquiera puedo dominarlas todas, no las conozco todas. Sí las he revisado, muchas de ellas, pero son muchísimas. Y esto es solamente ChatGPT, solamente el dominio de ChatGPT. No es ni la mejor ni la única inteligencia artificial que hay. Hay otras como, por ejemplo, Perplexity, Fine o inclusive Claude, que es la que más me gusta de todas. De todas me gusta más Claude, es la que más me gusta. Entonces, vamos a ver entonces qué aplicaciones de IA podemos desarrollar en el contexto de la biblioteca. Las voy a mencionar, pero hay miles, no son ni muchísimo todas, y si otro día quieren, hablamos de alguna de estas en específico, porque es que habría que trabajar una a una para analizarlas a fondo, que es como a mí me gusta trabajarlo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la catalogación automatizada, yo creo que la Biblioteca Nacional de España ya hizo algunas experiencias, ya ha tenido algunas experiencias haciendo catalogación automatizada y funciona razonablemente. Es cuestión de tiempo. Y esto funciona con reconocimiento de imágenes, funciona con OCR, con procesamiento del lenguaje natural, extraes datos, informaciones de las portadas, de las distintas partes del libro, de lo que te vaya pidiendo la inteligencia artificial y es capaz de darte el resumen, las palabras clave, la catalogación completa en el formato que tú quieras, digitalización, normalización, todo. Esta es uno de los usos, pero, por ejemplo, tenemos chatbots para atención al usuario. Pues esto sí que se está haciendo en muchas bibliotecas, ya sobre todo en el ámbito anglosajón, que es el que yo conozco un poco mejor,
pues sí que ya hay algunos sistemas desde hace ya tiempo, desde el año 2019, como vamos a ver ahí a continuación en esta diapositiva. Esta es, me parece, de la Biblioteca de Oklahoma, de la Universidad de Oklahoma, en Estados Unidos. Año 2019 es cuando empezó y tiene una precisión del 88%. Entonces, claro, el poder proporcionar ese servicio las 24 horas del día a cualquier usuario, pues creo que es un punto positivo, un punto a favor. Pero hay que seleccionar también muy bien qué servicio de información le proporcionamos. Hay que ver muy bien en qué concreto, dentro de la atención al usuario, que puede ser desde búsqueda, información y referencia, hay que ver muy bien qué es lo que le queremos proporcionar, qué ayuda le queremos dar, ¿vale? Entonces, desde luego eso lo hace perfectamente una IA. O recomendar libros, el tema de la recomendación de libros. Si le proporcionamos el catálogo completo a nuestra inteligencia artificial, ¿podría recomendar libros relacionados con los temas de interés del usuario? ¿O desarrollar un servicio de difusión selectiva de la información para ese usuario que demanda determinados tipos de lectura, asistido con una inteligencia artificial? Sería perfecto, porque ha leído todos los libros de nuestra biblioteca. Fíjense que parto de la premisa de que ha podido leer todos los libros. Claro, esto funciona solamente de esa manera. El análisis predictivo de la demanda, es decir, si nosotros sabemos qué es lo que demandan nuestros usuarios y le proporcionamos esa información, podemos llegar a predecir en qué fechas, en qué momentos puede haber una demanda de información, una demanda de libros, y qué otro tipo de libros que aparecen en el mercado pueden ser susceptibles de ser incorporados en las políticas de adquisición. Entonces, esto se puede hacer, se puede pronosticar con inteligencia artificial. Un asistente virtual para investigación. Esta es la parte que a mí me toca. Esto es lo que mejor conozco porque es lo que estoy trabajando. Yo vengo desarrollando un programa llamado Mayordomo, como que lo vamos a ver a continuación, que permite hacer esa asistencia a la investigación, que permite colaborar con el investigador y acortar los tiempos de investigación en ciertas tareas, sobre todo revisión bibliográfica, revisión de artículos, revisión de conocimientos científicos, identificación de nuevas fuentes. Obviamente no es cualquier inteligencia artificial, como vamos a ver, pero por poder se puede y se va a poder hacer. Se va a poder hacer y los problemas técnicos que hay hoy en día estoy completamente seguro de que se terminarán resolviendo. Entonces esto es algo que viene. El tema de clasificación automática. Si es que, vamos a ver, si es que la inteligencia artificial lo que mejor hace es esto, precisamente, clasificar documentos de forma automática. Y si le decimos que utilice una CDU, pues miren lo que ha pasado. Yo he hecho una prueba con CDU, le proporcioné a ChatGPT, o no, creo que era Claude en concreto, esta es Claude, le proporcioné un documento que había escrito el profesor Manuel Sánchez de Diego, un gran amigo y gran profesor también, y le pedí que clasificara el documento y que me proporcionara sus datos y que me diera el número decimal CDU. Es un artículo de una revista científica, creo recordar. Y ese es el resultado, me da 342.732, paréntesis 460, así, inmediato. Y efectivamente, y además le pedí que me lo explicara y me lo explica. ¿Y por qué lo hace bien? No porque razone o porque vaya a tomar el documento de la CDU y se ponga a ojear a ver cómo se hacía, ¿no? Cómo se hacía el número de la CDU, sino que tiene miles de ejemplos, tiene catálogos enteros con las fichas catalográficas de todas las bibliotecas y entonces rápidamente, estadísticamente, sabe que todos los documentos que tienen ciertas palabras clave que coinciden con las de este documento normalmente tendrán una CDU parecida a esta. Y es así el algoritmo. Podríamos, en otro día, el que queráis, hablamos, si queréis, del algoritmo en profundidad. Pero es así como funciona. Con lo cual, las tareas de clasificación son perfectas. Bueno, casi perfectas. Son muy buenas, nos ayudan mucho. Agentes bibliotecarios con inteligencia artificial para hacer tareas de difusión selectiva de la información. Por ejemplo, proporcionar o hacer llegar ciertas noticias, ciertas informaciones, ciertos eventos a través de redes sociales o a través, no sé, quizás de un RSS o a través de newsletters, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí. Se puede automatizar también. Catálogos y editores de prompts. Esto quizás es muy interesante, poco conocido, pero se está produciendo, y es que ya no solamente ahí está el catálogo de la biblioteca, va a ser necesario crear un catálogo de prompts bien organizado. Es decir, prompts me refiero a
textos que podamos utilizar para realizar tareas e interrogar adecuadamente a la inteligencia artificial y clasificarlo y organizarlo por materias, por temas, ¿de acuerdo? Por problemas que tengamos que resolver en un momento dado. Esto va a ser también, de hecho no es que vaya a ser, es que ya existe, es algo que ya se está sucediendo. Ahí tienen el ejemplo de la Universidad de Harvard, pero hay miles. Bueno, miles, no tanto, no vamos a ser honestos, pero sí he visto decenas de casos. El de la biblioteca de Harvard, ahí lo tienen en el lateral, en un árbol de temas, ¿verdad? Tienen las actividades de enseñanza que pueden utilizar los profesores, que pueden necesitar los profesores, y cada una de esas líneas, cada uno de esos documentos corresponde a un prompt que pueden utilizar, por ejemplo, para crear una lección o para crear un proyecto de ideas o para hacer un formulario para preguntar las lecciones o para preguntar los temas que sean, ¿no? El Quiz Creator, el Simulation Creator, etcétera, etcétera. Todo eso son tareas que los profesores de la Universidad de Harvard, en ese caso, han creado un prompt y que lo comparten con la biblioteca para poder reutilizarlo y poder facilitar la actividad científica, investigadora o, en este caso, académica, ¿vale? Obviamente esto, claro, hay que cogerlo. Obviamente esto es muy bueno, muy interesante, pero claro, los resultados también tenemos que ser honestos y ser coherentes y tomarlos con las prevenciones correspondientes, porque no todas las respuestas van a ser perfectas de la inteligencia artificial. Y eso es uno de los problemas que luego vamos a mencionar. Aquí tienen otro chatbot prompt, Library for Educators. Tenemos todas estas posibilidades, todas estas temas de prompts, se organizan y se pueden consultar. Es decir, es una pequeña muestra de todo lo que podemos hacer en la biblioteca. Yo creo que la biblioteca tiene que encabezar el desarrollo de estas iniciativas. Si alguien lo tiene que hacer, somos nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos un interés económico, nuestro interés es el usuario. Y es preferible que esto esté manejado por nosotros, gestionado por nosotros. Así que, como yo pensaba que lo mejor era que fuéramos nosotros los que liderásemos estos movimientos, pensé trabajar la idea de desarrollar nuestra propia inteligencia artificial, puesto que una empresa privada no sabemos el uso real que va a hacer de todos nuestros datos, de todas nuestras consultas. Y entonces pensé en una inteligencia artificial que fuera local, que fuera privada, que fuera open source, que fuera de código abierto, que no entrañara ningún riesgo transmitiendo datos de los usuarios, es decir, que estuviera, digamos, controlada totalmente por nosotros. Que si quisiéramos tenerla desconectada de Internet, la pudiéramos tener desconectada de Internet. Bueno, pues trabajé con una IA capaz de hacer esto, igual que un ChatGPT, eso sí, de la versión 3.5, no es mucho más evolucionado que esto, de momento, pero bueno, es un principio, ¿no? Y entonces la idea era alimentar esa inteligencia artificial con las mejores fuentes de información, con los mejores artículos, con los mejores libros, con los mejores documentos sobre las áreas en las que yo quiero que se especialice, de acuerdo a una estrategia de servicio de información en el contexto documental y, en vuestro caso, del bibliotecario. Esa es un poco la idea. En mi caso, asistir a la investigación y proporcionar inferencias entre las investigaciones científicas. Llegar a donde nuestros investigadores, por falta de tiempo, no son capaces de llegar. Es decir, no podemos leerlo absolutamente todo y quizás la IA nos ayude a llegar a esos recovecos de la ciencia donde nosotros no podemos llegar. De hecho, esto es así no solamente porque lo diga yo, es que en Estados Unidos hay un proyecto llamado Aurora GPT o Aurora Gen AI, financiado por el DARPA, por el Ministerio de Defensa americano, ¿no? Por la Agencia de Defensa de los Estados Unidos, Intel, HP y otras empresas. Y el objetivo de este proyecto es poner a disposición de los científicos americanos toda la ciencia disponible en línea actualmente y toda la ciencia que producen sus investigadores en todo el mundo. Claro, imagínense un país que tenga este tipo de herramientas y que pueda, obviamente, proporcionar esta asistencia a sus investigadores. Podrá obtener mejores, bueno, no sé si mejores resultados, pero por lo menos en menos tiempo seguro. Entonces, esto es un proyecto estratégico. Es un proyecto estratégico y, desde luego,
Bueno, aquí en España estamos trabajando en tratar de conseguir algo parecido, y en ese sentido tengo que dar las gracias al CIEMAT, que si están viendo esta sesión, pues tengo que agradecerles que también están colaborando y están apoyando todas estas ideas, porque de verdad que son proyectos estratégicos y nos va un poco pues, el futuro y el porvenir en ello. De hecho, utilizar la IA, la inteligencia artificial para ciencia, no es una cosa disparatada. Ahí tienen algunas referencias científicas, papers científicos que hablan precisamente de esto. Los podrán consultar después en el documento de la presentación. Y ese es el camino, acelerar, servir de aceleración. Y estamos en eso, en un proceso de aceleración que no solamente a la ciencia le va a imbricar, sino también a la propia biblioteca. La biblioteca tiene que ser un dinamizador de estas tecnologías y saber trasladarlas adecuadamente o de una forma adecuada a nuestros usuarios. Entonces, encontré algo llamado PrivateGPT y utilicé ese sistema, que es un chat GPT, pero digamos que es privado, es open source, es privado, nosotros lo podemos reutilizar y no comparte información en Internet si no queremos. Es decir, que nosotros tenemos un control total y absoluto y, por lo tanto, esto cumplía los requisitos para poder empezar a trabajar. Este sistema se puede descargar sin ningún problema, lo pueden descargar todos libremente, todas sus bibliotecas lo pueden descargar y se puede instalar. De hecho, en esta imagen pueden ver, bueno, estos son los ordenadores de mi despacho. Tenemos el de arriba, concretamente, que es donde está instalado mi inteligencia artificial Mayordomo, GPT, que es la inteligencia artificial que vengo trabajando con esto, ¿no? En una cajita como esa hay una inteligencia artificial que ahora vamos a poder incluso probar. Quiero decirles que, en realidad, no es que se requiera de grandes medios. Es verdad que no se necesita de grandes medios para hacer pruebas, pero sí es verdad que si queremos dar un servicio eficiente y adecuado, necesitas ahí ya sí unos medios, bueno, pues amplios. No te vale con eso. Esto es, pues bueno, para jugar. Vamos a hablarlo así, ¿no? De esta manera. Pero si yo fui capaz, y no soy informático, yo fui capaz de instalarlo, ahí tienen las instrucciones de instalación. En teoría, cualquier persona podría, más o menos, instalarlo con un poquito de ayuda, claro. Pero sí se puede instalar. Ahí tienen un vídeo que podrán ver después en Internet sobre cómo se hizo. Hay un vídeo que pueden consultar sobre cómo se hizo. Y llegamos a la parte de la base de conocimiento, porque la segunda cuestión importante, aparte de la logística, es cómo preparar esa base de conocimiento para la inteligencia artificial. ¿Y cuál es esa base de conocimiento? Pues primero identificar fuentes fiables, una estructura clara y coherente de la información que le trasladamos a la inteligencia artificial, uso de formatos compatibles. Es verdad que esta admite todos esos, pero yo solamente me centro en PDF, pero podría trabajar también con imágenes. Inclusión de ejemplos sobre lo que pretendemos que sea capaz de resolver. Por ejemplo, si queremos que haga CDU, que trabaje con CDU, más vale que le proporcionemos ejemplos con la CDU y que estén clasificados y documentos clasificados. Por lo tanto, toda la información del catálogo, toda la información que sea posible. Entonces, es verdad que se requiere de un entrenamiento específico para orientarlo a la tarea que necesitamos en nuestro centro. Por eso esto requiere de una planificación previa en la biblioteca. Le podemos proporcionar ejemplos, diccionarios, glosarios, documentación especializada, referencias cruzadas, documentos secundarios y terciarios, revisión de los documentos que han sido analizados por pares y al final hacer acopio de toda esta información, de toda esta documentación, es algo bastante complicado. Quizás en las bibliotecas no tanto, si está ya digitalizado todo, pero si tenemos que empezar desde cero, obvio, es una labor ardua, como aquí digo, es una labor de chinos, por eso hay un chino ahí, en esa imagen. Sin embargo, hay programas de descarga masiva de datos, como ScholarDown, que también tienen ahí un ejemplo de que existen, para que vean que no es ciencia ficción, yo lo he desarrollado también. Y esa es una solución a la posibilidad de necesitar grandes volúmenes de información en poco tiempo. Y, sin embargo, esa descarga masiva no es algo perfecto. No es algo perfecto porque proporcionar masivamente información puede generar algunos problemas de sesgo que no podemos obviar. Por lo tanto, ahí es donde encontramos el límite entre el sesgo, la necesidad y la selección para que tenga una calidad suficiente nuestro sistema de inteligencia artificial.
Entonces, se plantean todas estas preguntas que pueden ver ahora, por ejemplo, el conocimiento global sesgado, si está sesgado, cómo queremos modelar la inteligencia artificial. Todas estas son preguntas que nos llevan a plantear si la descarga masiva de información y de documentos pues es adecuada. Obviamente, en las bibliotecas mucho de esto ya está, digamos, a salvaguarda y no va a ser un problema, pero cuando quieran obtener información de la red que no tengan en la biblioteca para entrenar la inteligencia artificial, eso sí va a ser un problema. Entonces, la IA que he desarrollado pues, se especializa en recuperación de información, programación y codificación, que son las cosas que necesito ahora, que me eche un cable la inteligencia artificial, pero también va a trabajar con biblioteconomía y documentación y con publicaciones del área de los profesores especializados en un rango, en un periodo determinado. Obviamente, cuanto más amplio sea esto, pues más fácil será convertir esta pequeña inteligencia artificial en la IA adecuada para biblioteconomía y documentación, que es lo que estoy tratando de conseguir. Y me lleva mucho tiempo y bueno, si alguien quiere ayudar, pues están invitados a colaborar en este proyecto. Bueno, criterios de selección son importantes. Parece que no, pero los criterios de selección, como digo, son bastante importantes. Y el objetivo al final es crear un servicio de inteligencia artificial suficientemente abierto y que nos pueda cubrir esas necesidades. Esta es la arquitectura necesaria para llevarlo a cabo. En realidad, en ese ordenador que han visto antes, tenemos un servidor con el propio PrivateGPT, con la propia inteligencia artificial, y otro servidor con XAMPP, que es un servidor Apache, PHP, MySQL, normal y corriente. Entonces, con esos dos servidores trabajamos. Uno registra las consultas del usuario y el otro las traslada a la inteligencia artificial. Y entonces se produce esa comunicación entre sistemas y le proporcionan al cliente la respuesta. Una arquitectura cliente-servidor normal y corriente. No es demasiado avanzada, no es demasiado complicada. Es más que suficiente para hacerlo funcionar. Ahora, lo sencillo también tiene sus complejidades, eso está claro. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que vengo explicando, ¿no? en esta charla, ¿no? Voy a adelantar un poco para que así podamos luego debatir y pueda mostrarles algunos ejemplos, ¿no? Hay otro problema, que es el tema de las fuentes de información, y esto sí que voy a detenerme un momento, porque, claro, la biblioteca tiene que ser garante de la veracidad de la información que se proporciona y, por supuesto, en un servicio de inteligencia artificial no podía ser menos. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿podríamos desarrollar alguna solución para que la inteligencia artificial, a diferencia de otras, como por ejemplo el clásico ChatGPT, que a veces corre el rumor, vamos a decirlo así, el rumor de que se inventa las referencias? Bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. Sí y no. ChatGPT es verdad que inventa a veces si utilizamos la versión gratuita. Pero cuando empezamos a utilizar la versión de pago, eso empieza a cambiar. Y de hecho les propongo que hagan el estudio, que hagan sus pruebas con la versión gratuita y la versión de pago. Y las versiones, sobre todo, más avanzadas de ChatGPT. Ahí lo que está pasando es que está empezando a emplear información de Internet que antes estaba vetada o limitada, por así decirlo, y entonces al tener más información de la red, pues es capaz de completar la información adecuadamente y no inventarse ciertas cosas. Pero es que además la inteligencia artificial que voy a enseñarles no se inventa las referencias, te dice de dónde toma las fuentes para componer su respuesta. Y eso es justamente lo que necesitamos en una biblioteca, que indique con precisión cuáles son los documentos en los que se ha basado para componer las respuestas que proporcionan a los usuarios. Y así es lo que deberíamos de exigir en todos nuestros servicios de inteligencia artificial. Entonces, ahí tienen unos vídeos en YouTube que pueden comprobar con las pruebas que se han efectuado en laboratorio y, como pueden ver, va a funcionar. Vamos, funcionan. Y, de hecho, lo van a ver ahora también en pantalla. Bueno,
todo lo demás, futuros desarrollos del mayordomo, pues estamos en ello, estoy trabajando todavía en ello, estoy tratando de componer un buen grupo de trabajo que trabaje la parte de selección de documentos, otro grupo de trabajo que me ayude a desarrollar el software, que me ayude a desarrollar el algoritmo. El CIEMAT de verdad, se está aportando genial y está aportando también todo lo necesario para empezar a mover este proyecto, con lo cual yo creo que entre todos vamos a poder mover este gran proyecto. Así que, como vengo explicando durante todo este rato y como lo prometido es deuda, vamos a abrir el propio mayordomo, el propio programa, y para ello, pues ahí lo tienen. Este es el mayordomo. Está abierto solamente este ratito que tenemos en exclusiva para esta tarde. Entonces voy a hacerle una pregunta sencilla. Por ejemplo, ¿qué podemos preguntarle? ¿Le podemos preguntar que programe un buscador, por ejemplo? Por favor. Hay que decirlo con mucha amabilidad. Por favor, ¿puedes programar un pequeño buscador con PHP y mostrar una explicación de su funcionamiento? Entonces, si lanzamos esta consulta, van a ver que, claro, esto lo está enviando a la máquina que tengo en mi despacho, que es, nada, es una cosita así, es un mini PC, va a tardar un poco, porque tardará tiempo como digo, en procesarlo, pero va a dar una respuesta. No, esto es totalmente, y de hecho ahora les invito a que alguno de ustedes pues, me plantee una pregunta que le vamos a hacer al ChatGPT para que vean que no hay trampa ni cartón. Entonces, tarda su tiempo, es inevitable. Es inevitable. Como ven, pues varias consultas a la vez haría que tardase cada vez más tiempo, claro. Por eso es necesario, ahí ya sí, tener un hardware suficiente, un servidor con una capacidad suficiente. Por ejemplo, otra cosa que se me ocurre, para evitar estos tiempos de espera, todas las bibliotecas tendrían que ponerse de acuerdo y tener un proyecto bibliotecario común sobre inteligencia artificial para compartir recursos y que así costase menos desarrollar ciertos tipos de servicio. También entiendo que eso dependería del Estado, dependería de las comunidades autónomas, no sé. Ahí entran en juego muchos parámetros, ¿no? Pero sí, claro, sería necesario. Pues esto que ven lo está lanzando, lo está pensando, lo está procesando y ahora en un momento van a ver la respuesta. Aparecerá de golpe, también les digo, no se sorprendan. Vamos a darle un momento. Incluso nos va a dar el código fuente del programa y la explicación de cómo funciona. Vamos a verlo. Es normal, ¿eh? Es normal esto. Sí. Ahora va el micrófono. Ay, sí. ¿Hola? ¿Se oye? Sí. Justo ha salido. Justo ha salido. Ahora mismo me haces la pregunta, Vale. sin problema. Sí. Perdón que haya tardado, es que es un mini PC, es que es poca cosa. Entonces, fíjense que me da la información, la respuesta, me dice que sí, además me explica el código, me da el código fuente, me lo pone además en otro color, más bonito, bien. Me da la continuación del archivo, los archivos que tengo que crear, y finalmente me dice que debo de crear un archivo index. O sea, esto si lo pruebo funciona. Es decir, si copio este código y lo inserto en un servidor web, funcionará perfectamente. Y esto explica cómo funciona un buscador, que es la materia para la que yo le he entrenado, que es la materia de recuperación de información. Por eso sabe de hacer esto. Si le pregunto otra cosa, a lo mejor te da una respuesta válida, pero es quizás un poco general, ¿de acuerdo? Es un poco general. Y además aquí debajo, como decía, no solamente me proporciona las fuentes que ha utilizado. Ahí no sé si verán un identificador y debajo pone archivo php4.pdf. Ese es el archivo de referencia que ha utilizado, de toda la biblioteca que tiene, ha utilizado ese para darme o fundamentar su respuesta. Y si compruebo ese archivo,
nos daremos cuenta, o si lo abriéramos, nos daríamos cuenta que la respuesta que ha generado es distinta a la información que hay en el documento. Significa que se ha basado en él. Entonces, nos está dando la fuente y nos la está valorando, además, y nos está extrayendo parte del texto donde se encuentra la información, donde ha localizado parte de ese código en el que se ha fijado. Con lo cual, esto está fenomenal. No puede ser más sincero ni más transparente, porque es esto. Y ahora sí, por favor, tu pregunta. Sí, bueno, yo haciendo así alguna prueba con ChatGPT, la versión gratuita, una cosa que me parece muy interesante de la IA es que puedes preguntarle en cualquier idioma y te responde de forma con mucha fluidez. Entonces, quería saber si en Mayordomo también puedes hacer eso. Sí, también se le puede preguntar, ¿eh? Se le puede preguntar en el idioma que quieras, en francés, en inglés, en el que tú quieras. Incluso le puedes decir, oye, dame la respuesta en este idioma. De hecho, en la configuración del mayordomo, obviamente no se puede ver aquí, porque eso sería la parte del servidor, pero se puede modificar y se le puede dar la instrucción para que diga, quiero las respuestas en francés o las quiero en, yo qué sé, en gallego, por ejemplo. Las quiero en gallego y la puedes hacer. Y te va a responder en gallego. De hecho, podríamos ahora hacerle una pregunta en la que tú quisieras y le decimos, y quiero que la respuesta sea en gallego. A ver, por ejemplo, alguien que tenga alguna pregunta para poderle lanzar al mayordomo, algo sobre bibliotecas, o lo pregunto yo. Lo digo para que así no se vea que, oye, pues es que a ver si el profesor Blázquez se inventa aquí todo esto, ¿no? Y lo tiene ya preparado. No está preparado, o sea, es todo en directo. Nada, no hay nada que quieran preguntar. Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿puedes elaborar un esbozo de plan estratégico para una biblioteca pública? No he probado lo del gallego, pero lo voy a hacer porque tengo curiosidad, a ver si es verdad que es capaz de... A lo mejor algo sabe, no lo sé, vamos a verlo. Escribe tu respuesta en idioma en gallego. ¿Perdón? Sí, ¿alguien Es que, sí. Ah, vale, bien, entonces Claro. vamos a ver. El trabajo hecho, si pones de Coruña ya... Bueno, lo vamos a hacer. Si Vamos a pones hacerlo así. Coruña ya total, me llevo el trabajo hecho. Bueno, vamos a probar, a ver qué sucede. Entonces, lanzo esta pregunta y esto, bueno, pues quizás le va a llevar un tiempo. Es inevitable, ¿vale? Esto es imposible que lo haya preparado antes. No es posible, ¿eh? Entonces, si os parece bien, lo dejamos trabajando y seguimos avanzando en la presentación y luego vemos el resultado que nos ha generado, ¿vale? Pero en principio ahí estará trabajando, lo dejamos ahí trabajando en segundo plano. Vuelvo a abrir la presentación y ahora le echamos un vistazo al resultado, ¿no? A ver si ha funcionado o no. No lo sé, ¿eh? Nunca lo he probado en gallego, no sé si está entrenado en gallego, a lo mejor sí. Hay que entender también que estas inteligencias artificiales tienen una base, digamos, hay un núcleo de conocimiento, una base de conocimiento inicial que yo no he manipulado, que yo directamente no he manipulado. Yo solamente le he ido proporcionando un entrenamiento posterior, con lo cual va a depender de que en ese entrenamiento previo haya algún texto en gallego, pero bueno, nunca se sabe. A ver las ailas, ¿no? Como las meigas, ¿no? Eso dicen. Bueno, pues dicho esto, hablemos de los retos y los sesgos, porque yo creo que no hay que perder de vista también las dificultades que esto nos puede traer, ¿no? Hay retos, sesgos y es al fin y al cabo la otra cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la inteligencia artificial y no hay que perderlo de vista. Hay peligros, hay problemáticas que debemos de considerar. En primer lugar, dependencia tecnológica. ¿Por qué? Porque nuestros usuarios pueden tener una dependencia tecnológica al utilizar intensivamente esta inteligencia artificial, inclusive nosotros. Si nos acostumbramos a clasificar con CDU utilizando la inteligencia artificial, ¿qué va a ocurrir? Pues que al final vas a necesitar siempre la IA y como no la tengas, a ver si te acuerdas de cómo se hacía. Hombre, normalmente nos acordaremos, porque para eso nos hemos preparado, ¿no? Pero es verdad, es un problema. O algo aún más grave, la delegación del pensamiento. Esto parece ya George Orwell, casi.
Si nosotros siempre delegamos la resolución de los problemas en la inteligencia artificial, no pensamos. Y eso es un problema. Realmente el ser humano, lo que le hace ser humano es precisamente eso, el pensamiento, el razonamiento, el análisis, el pensamiento crítico. Entonces esto a mí me parece grave. Y la pérdida de creatividad y originalidad, claro, como delegamos todo, pues ya que nos haga todo y decimos, bueno, pues y hazme ya el plan estratégico de la biblioteca, como acabo de hacer. Y no tenemos esa originalidad necesaria para encontrar otro tipo de soluciones, digamos, poco ortodoxas y que muchas veces son la clave del éxito para que algo salga bien. Pereza mental, reducción de habilidades, innovación delegada, es decir, innovamos menos, pensamiento crítico, el pensamiento crítico se puede ver mermado. Es decir, hay algunos problemas que hay que considerar y que son importantes. Y la biblioteca tiene ahí un trabajo muy importante de alfabetización con los usuarios. Y eso no podemos escapar nadie. Por eso tenemos que ser nosotros los primeros en trabajarlo. Otros sesgos preocupantes. Bueno, hay muchos. Yo he centrado algunos aquí. Por ejemplo, el sesgo en la alimentación de la inteligencia artificial. Obviamente, quien alimenta la inteligencia artificial tiene el poder. Tiene el poder de que la IA diga algo concreto en relación a ciertos temas que podrían ser, a lo mejor, conflictivos o que podrían ser controvertidos. Y eso es un gran poder, una gran responsabilidad y un gran problema. ¿Por qué? Porque hay miles y miles de enfoques distintos. Entonces, ¿cómo trabajamos ese sesgo? ¿Cómo ponemos coto a esos problemas derivados? Es una pregunta. Yo todavía no lo sé. Seguimos investigando este asunto también. La selección de los documentos, la corrección del algoritmo. Por ejemplo, el algoritmo puede dar unos resultados determinados que estén ya sesgados por defecto. ¿Cómo lo corregimos? ¿Se puede corregir? ¿Hasta qué punto? ¿Tenemos medidas para corregir esos sesgos? Son preguntas que todavía me estoy formulando. Por ejemplo, el mayordomo puede darme un resultado que quizás no es el más adecuado o el que yo desearía para mis usuarios y puede ser que tengamos alguna limitación técnica en ese sentido. O, por ejemplo, un sesgo en exhaustividad. Por ejemplo, doy más importancia a unos contenidos que a otros. Sí se la doy a todos, pero solo a los que desarrollan ciertas líneas que a mí me parece que son más beneficiosas. Pues eso también es un sesgo. Es un arma también, es un arma. El tema de promocionar ciertos contenidos en favor de otros y, sobre todo, que no sea algo transparente, que tú no puedas ver como usuario cómo le han alimentado, cómo le han entrenado. Y ahí vamos a un problema de transparencia del algoritmo, transparencia de la algoritmia. Entonces yo creo que eso es un aspecto que la biblioteca debe de reflexionar, que la biblioteca debe también de encabezar. Y, finalmente, un sesgo de selección y ranking de los documentos, porque la inteligencia artificial decide qué documentos debe de utilizar para dar respuesta al usuario. ¿Cómo determinamos qué documentos son importantes, cuáles sí y cuáles no? Fíjense que mi inteligencia artificial solamente utiliza un documento, que es el archivo 7, me parece, o el 4 de PHP, pero hay miles. ¿Y por qué utiliza ese y no otros? Bueno, eso tiene una explicación, porque mi inteligencia artificial no tiene capacidad de trabajar con tantos a la vez, porque hay limitaciones de hardware. Pero llegará un día que quizás no puedas utilizar todos los documentos que debiera. Entonces, esos son sesgos y problemas a los cuales nos enfrentamos y la biblioteca tiene que ser, yo creo, la que lidere esas cuestiones. Ahora ya termino y me preguntáis lo que queráis. Gracias. El futuro de la biblioteca. Bueno, como decía, y ya con esto acabo, no tengo una bola de cristal para averiguar el futuro, pero yo creo que la biblioteca tiene un papel muy importante en todo esto. Tiene mucho que decir. La inteligencia artificial va a necesitar del bibliotecario, del usuario, de un mayor conocimiento del usuario, de los servicios que va a poder automatizar, sí, muchísimo, pero vamos a tener que dominar a esa inteligencia artificial para que proporcione esos servicios de la manera en que nosotros queremos y con la calidad que nosotros queremos. Y tendremos que formar al usuario y tendremos que aprender nuevos conocimientos como bibliotecarios para seleccionar adecuadamente los nuevos conocimientos con los cuales hay que entrenar a esa inteligencia artificial. Y obviamente eso dará como resultado nuevos productos de información que ni siquiera hoy en día imaginamos.
Yo ahora mismo no puedo imaginar todas las cosas que se pueden hacer. Y hay riesgos que hay que gestionar, procesos intelectuales que se pueden delegar en una inteligencia artificial, eso es peligroso, tendremos que ver cómo manejarlo. Quizás el tema de la creatividad y la originalidad, eso la biblioteca lo tendrá que promocionar y desarrollar con sus usuarios, trabajar con los usuarios. Las tareas complejas se podrán hacer de forma sencilla, pero quizás habrá que tendremos que enfocarnos en que nuestros usuarios sigan manteniendo ese conocimiento de esas tareas complejas, aunque puedan resolver los problemas con la inteligencia artificial. Recordemos el tema de la pereza, de la delegación del pensamiento, que no es nada buena. Y al final el resultado es una sofisticación de la biblioteca, es lo que yo entiendo que va a ocurrir, va a seguir sofisticándose como en anteriores ocasiones. Digitalizaremos de una forma más avanzada, y esto es un poco controvertido, a los usuarios. Sabremos más de ellos, porque al final usaremos la inteligencia artificial para conocerlos mejor y adaptarnos mejor, pero eso también tendrá una doble cara de la moneda, que eso quizás lo podríamos abordar otro día, ¿vale? No me da tiempo a desarrollarlo todo. Perfeccionaremos nuestros productos, habrá grandes proyectos de inteligencia artificial interbibliotecarios, porque al final requiere de tanta inversión y de tanto esfuerzo que una sola biblioteca de forma aislada yo creo que quizás pueda hacerlo, pero va a requerir de muchos medios y no lo veo yo tan viable, ¿no? Si queremos hacer algo bien hecho. Y creo que esto también es una oportunidad para recuperar algo que se está perdiendo, lamentablemente, a mi modo de ver, pero es una opinión, en la sociedad occidental, que es que se está deshumanizando. Y yo creo que el trabajo también nuestro es recuperar esa faceta social y humana de la biblioteca. Y creo que es el momento de hacerlo, ahora. El espacio de encuentro, es un espacio de encuentro la biblioteca, no lo olvidemos. Y tenemos que enseñar a nuestros usuarios a hacer un buen uso de las herramientas, como siempre lo hemos hecho. La biblioteca, al final, pienso que es un nexo entre el pasado, el presente y el futuro. Y antes de que podamos llegar a las preguntas, vamos a ver si... Fíjense que me dice que no puede responder, esta es la respuesta de lo que le he preguntado antes, no puedo responder a esa pregunta, no sé si está bien escrito, una mezcla. Ay, bueno, es que era muy difícil. Ha hecho lo que ha podido con lo que tenía, pero está aprendiendo y da una respuesta. Y aunque dice que no puede, pero sí nos define una estructura, define objetivos claros, crea un plan de marketing, de volver a implementar, ¿vale? Ahí están los puntos que ella abordaría, que nuestro mayordomo abordaría. Aún le queda mucho por aprender porque está en desarrollo, pero como pueden ver, esto ya se empieza a materializar en algo muy concreto. Así que nada, les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición para todas las preguntas. Muchísimas gracias. Una pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias, me ha encantado. Y me parece además que esta idea de ser positivo y de no tener tampoco miedo a implementar pues, nuevas herramientas, nuevas tecnologías, me parece que son fundamentales. Hay una cosa que cuando uno utiliza, por ejemplo, ChatGPT, suele ocurrir que uno de los sesgos que tiene es que no te dice que no y no es negativo. Entonces, a veces hay que ser negativo o a veces la respuesta es negativa. Y eso no ocurre. Y quería preguntar, pues eso, que cómo era en este caso o que cómo se vería este tipo de sesgo. Y luego, a mí hay una cosa que, trabajando en bibliometría, como he trabajado yo mucho, bueno, lo hemos hablado además antes de la charla, ¿no? Que a mí me importa mucho todo el tema de los sesgos en los contenidos. Es decir, si vamos a responder o vamos a dar la respuesta a una pregunta y solamente tenemos un 20% de lo que existe publicado académicamente, ¿de qué forma eso se puede visibilizar? ¿De qué forma? Y yo no sé si igual la biblioteca puede tener un papel, por ejemplo, de formación interesante en decir, oye, que es que igual que cuando buscas información en Google encuentras una parte y por eso tienes que ir a otras bases de datos académicas, ¿cómo se podría visibilizar eso mejor en estas herramientas de
de inteligencia artificial generativa? Sí, empiezo por el final, que es más fácil, luego ya retomo la otra pregunta, la del principio. Bueno, vamos a ver, la forma, lo que tiene que hacer, vamos, no sé, luego cada biblioteca, lo que considere, pero yo creo que una cosa que puede hacer la biblioteca es el trabajo de alfabetización con sus usuarios, y yo creo que eso es clave. Yo creo que eso es clave. Estoy, gracias a Dios, trabajando con Miquela y otros compañeros en este tema, precisamente, y estamos desarrollando una serie de formularios para, precisamente, valorar y analizar cómo de preparados están nuestros usuarios para enfocar este asunto, ¿no? Esta problemática, el sesgo. Es decir, no crean ustedes todos los resultados que proporciona una inteligencia artificial, porque a veces se va a confundir y se va a confundir mucho. Eso es obvio. Entonces, hay que enseñar a los usuarios primero a consultar adecuadamente. Esto es esencial, porque según la forma en que tú consultas, así también te va a dar los resultados. Entonces, muchas veces pretendemos que proporcione grandes resultados, pero sin un prompt, vamos a decirlo así, adecuado. Entonces, eso es una fuente de problemas y una fuente de sesgos y una fuente de problemáticas en los resultados, porque no va a ser preciso, porque no sabe muy bien qué tiene que hacer esa inteligencia artificial. Es decir, que si somos muy genéricos con las consultas, las respuestas obviamente no van a ser fiables. Yo tengo que indicarle con una precisión exquisita para que me proporcione un resultado correcto. Si volvemos bueno, si pueden ver luego después, posteriormente, la presentación y van al apartado de la clasificación CDU, observen cómo se le preguntó para que me proporcionara esos detalles. Primero le pregunto, proporcióname el número de CDU y luego descríbemelo. Y luego, además, quiero verificar las palabras clave. Y luego después, es decir, le voy preguntando diversas cuestiones. ¿Para qué? Para no solamente obtener el número de CDU y que me lo explique, sino para verificar si realmente ha leído el documento y si realmente tiene que ver con eso. Es decir, que el usuario tiene que ser más inteligente que la IA, vamos a decirlo así, para sacarle el máximo provecho y podernos, entre comillas, porque no nos vamos a fiar nunca, pero fiarnos. El problema es que el problema viene cuando lo hace bien, muy bien, lo hace una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y entonces termina generando algo que es la costumbre. Y con la costumbre terminas creyendo que eso va a funcionar siempre al 100% bien. Y sabemos y tenemos que entender que eso siempre va a haber un margen de error. Entonces yo creo que primero la clave es la educación al usuario. Educar bien en las universidades en ese sentido. Yo lo intento con mis alumnos y espero conseguirlo, pero también hay que hacerlo en las escuelas. Yo no sé hasta qué punto es bueno utilizar inteligencia artificial en primaria o en secundaria. Eso es un debate, por cierto, que habría que analizar, ¿no? Y esta pregunta me la han hecho, ¿eh? No es que me la haya inventado, esto me la han planteado alguna vez, hace poco. Entonces, quiero decir, hay muchos aspectos que ahí son mejorables. Desde el punto de vista algorítmico, se puede manipular, se puede hacer mejor, porque como habéis visto, mi inteligencia artificial, que no es nada del otro mundo, de momento, es capaz de proporcionar las fuentes. Y además decirte la fuente que ha utilizado. Eso antes no, antes hace pocos meses se decía, no, es que la inteligencia artificial no es fiable porque no dice las fuentes. Bueno, Perplexity, por ejemplo, sí que lo hace. ChatGPT en la versión de pago lo hace. Es decir, que hay inteligencias artificiales que sí lo empiezan a hacer y yo creo que técnicamente se terminará por resolver, porque no es difícil de resolver, es simplemente una cuestión de tiempo y de hardware y de software y de desarrollar más esa parte de software para que la IA sepa que cuando tiene que indicar las referencias, se le dice de indicar las referencias, no puede generar, no puede inventar esa parte y tiene que buscar los documentos que ha utilizado. Pero eso, como ven, eso ya lo hago yo. O sea, que no duden que en un momento dado ya estas inteligencias artificiales, ChatGPT, etcétera, lo hagan. O sea, que eso es solamente cuestión de tiempo. En cuanto a los contenidos, el 20% de los contenidos que puede recuperar, ¿no?, nuestra inteligencia artificial. Bueno, ese es un problema, claro. Yo estoy tratando, por ejemplo, ahora de seleccionar recursos de biblioteconomía y documentación para mi mayordomo, para mi programa. Bueno, pues está siendo un problema porque me estoy enfrentando a una tarea hercúlea. Tengo programas crawling que son capaces de descargarme eso automáticamente, pero aún así, cuando yo descargo todo eso, hay de todo. Hay artículos que están bien, otros que no son tan buenos y yo quiero proporcionar a mis usuarios lo mejor. Pero claro, también es verdad que si solamente proporciono mi visión,
la visión del profesor Blázquez es limitada y estás generando implícitamente un sesgo, aunque tengas muy buena voluntad. Entonces, eso es algo para lo cual pues vamos a tener que seguir trabajando. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que proyectos como el Aurora GPT que he mencionado antes del Gobierno de Estados Unidos, ese, por ejemplo, no es que se vaya a conformar con el 20%, es que va a descargar todo. Cuando digo todo, es que es todo, o casi toda la ciencia. No, va a descargar todo, porque va a tomar datos de Elsevier. No, escucha. No, hay una legislación aquí en Europa. Luego, si queréis, lo comentamos después. Sí, es un momento. Hay una legislación aquí en Europa, en la Unión Europea, que para efectos de investigación, siempre y cuando no haya ánimo de lucro, y ahí es donde la matan, perdón la expresión, puedes en principio utilizar esos artículos, siempre y cuando no haya ánimo de lucro. Y por supuesto, tienes que, obviamente, comentar y tienes que llegar a un acuerdo, a un contrato con esas grandes editoriales. Pero se puede. Y también diré otra cosa. La Unión Europea, en este sentido, vamos más atrasados que en Estados Unidos y en China. En Estados Unidos y en China tienen ahora mismo una carrera por conseguir la inteligencia artificial que tenga más fuentes científicas, más información científica. Y esa carrera la va a ganar el país que menos barreras ponga a ese conocimiento. Yo sé que es controvertido lo que estoy diciendo, totalmente, y soy consciente de ello y sé que hay unos problemas con los derechos de autor, etc. Y eso es algo que habrá que investigar y habrá que trabajar. El profesor Fernando Ramos y yo, profesor también, compañero de mi facultad de Biblioteconomía y Documentación, de la Facultad de Documentación de la Complutense, estamos trabajando en ello y bueno, algunas cuestiones sí que es verdad que estamos llegando a un entendimiento de lo que se podría llegar a hacer, pero efectivamente hay unas problemáticas y no son de fácil solución aquí en Europa. O sea que, bueno, no sé, esto es una reflexión que quizás debemos de hacer. Es decir, ¿vamos a aceptar ir por el camino más lento y vamos a dejar que otros nos adelanten por la derecha? No lo sé. Esto es una cuestión complicada. No os puedo dar ahora, sinceramente, no os puedo dar una respuesta inmediata a esto. Lo que sí que es verdad es que para hacer las pruebas que yo estoy haciendo me tengo que descargar los artículos. Es que si no, no puedo. No se puede hacer ninguna prueba. Y no sé si con... Sí, bueno, veo que ya salen las dudas. Y ya, última cuestión relacionado con respuestas negativas de ChatGPT. Puedes inducirle a que te responda positiva y negativamente, pero se lo tienes que indicar tú. En el prompt, quiero decir. La tendencia es siempre a responder en positivo, pero se lo tienes que inducir. Pero sí puede hacerlo, Sí, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecerte la conferencia porque ha sido magnífica y la verdad es que se agradece muchísimo, sobre todo la claridad con la que has hecho la exposición. No es al hilo de lo último que has comentado, sí. Y es verdad que yo me imagino que con el tiempo todo eso se solventará, pero sí que es cierto que editores como Elsevier, como Springer, como todos estos editores, que su modelo de negocio no lo van a perder, porque no lo van a perder, al final podrá hacerse una alianza, pero claro, ellos están sacando sus propias herramientas basadas en la inteligencia artificial y ya no la están presentando. Scopus la ha sacado, la website la está desarrollando y cada vez más, por ejemplo, ahora la gran alianza de Clarivate con ProQuest y con todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿en un futuro ellos van a ser capaces de dejar que toda esta ciencia, que además, tema complicado, los autores ceden los derechos de autor a los editores, las editoriales cada vez, porque podemos decir lo que hay en acceso abierto, pero lo que hay en acceso abierto los editores lo están embargando. No. Entonces, todo este problema, ¿cómo se va a solucionar desde el punto de vista de si al final se va a convertir las herramientas que hagamos en herramientas cerradas para una institución haciendo hincapié en el artículo que has dicho, sí, para uso científico? Sí.
Bueno, vamos a ver, gracias por la pregunta, muy interesante. Yo creo que, a ver, evidentemente se están desarrollando esas inteligencias artificiales porque se está viendo que estos grandes conglomerados científicos, editoriales y lo que no son editoriales, están decididos, obviamente, a mantenerse en el mercado y a seguir teniendo su cupo. Ahora bien, no olvidemos también quién desarrolla esos artículos, quién los escribe y desde dónde se escriben. Se escriben desde las universidades públicas también. No solamente hay universidades privadas, hay universidades públicas. Yo pertenezco a una de ellas y mis artículos se publican y hay que pensar también que eso procede de una fuente pública. Entonces, ahí hay un subterfugio que habrá que estudiar, que habrá que analizar, pero parece ser, según entiendo, la directiva podría permitir esa vía. Entonces, sí, podríamos decir, bueno, es verdad, estos grandes editoriales están haciendo la gran inteligencia artificial, pero es que a lo mejor no se trata de hacer una gran inteligencia artificial del todo, que eso solamente se lo pueden permitir estos grandes conglomerados y quizás el DARPA y el gobierno de Estados Unidos y alguno más, sino que a lo mejor debemos de centrar bien el disparo y centrar muy bien el tiro en la diana y centrarnos en algo muy concreto y ahí sí, y ahí conseguir una herramienta de referencia que puede ser muy buena. Pero eso está por ver, eso está claro, esto lo tenemos que determinar ahora. Para eso se hacen estas charlas y estas conferencias, este laboratorio, ¿no?, de bibliotecas del Instituto Cervantes. Entonces, yo creo que confío que quizás se pueda sacar algo de ahí, pero efectivamente coincido completamente contigo en que es problemático y hay que estudiar esa vía. Pero yo creo que posibilidades hay. Y además no todo va a ser para ayuda a la asistencia científica. Yo desconozco lamentablemente de todas las bibliotecas de las que proceden, pero bueno, habrá de todo, habrá necesidades de todo tipo. Hay una IA, por ejemplo, para asistente al investigador, pero puede haber otra para un público más general o más orientado a la docencia o más orientado a la enseñanza primaria o secundaria, no lo sé. Esto lo tenemos que ver para qué lo queremos. Pero, desde luego, como asistentes, está claro que va a servir y soluciona muchos problemas. Y como tareas concretas y particulares que tenemos que hacer en nuestras bibliotecas, como desarrollo de tareas técnicas complejas, también las puede hacer. O sea que está ahí, dependerá mucho de lo que queramos desarrollar. No sé si respondo más o menos. Gracias. Si eso no hay ningún problema, podemos debatir lo que consideréis. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Hola, mira, yo soy Beatriz Tejada y trabajo en la UNED en la biblioteca. Entonces, este tema nos toca. Y esto de los pagos 3 veces también. Entonces, no hace falta que te lo explique porque lo vives. Entonces, vamos a ver. Dudo mucho que ni Elsevier ni ninguna esto lo vayan a permitir y efectivamente porque cada vez que hemos pensado en una solución ellos han encontrado la manera, o sea, ahora tenemos los maravillosos acuerdos transformativos para dejar de pagar por publicar y por suscribir y lo único que ha significado es que el gasto se sigue manteniendo, ¿no? Entonces dices, efectivamente, todo el PDI de públicas va a publicar en esas fuentes. Por otra parte, porque estáis obligados a hacerlo, porque si no vuestra carrera no progresa. Cierto. Entonces, en ese sentido, la única solución quiero decir, no les rompes el modelo de negocio si no dejas de evaluar exactamente cómo se está evaluando. Entonces, yo, sinceramente, mi única esperanza es Coara y, por otra parte, no tengo muy claro que la Unión Europea vaya a hacer esto, teniendo en cuenta que la procedencia de los Países Bajos, en fin, o sea, están bastante interesados en que esto se mantenga y al final, eso por una parte, o sea, en ese sentido muy poca esperanza. Pero luego, en cambio, en la otra parte que comentaba sobre los sesgos y tal y no sé qué, no sé cuánto, creo que ahí la directiva europea sí que mete mano en ese sentido, o sea, que ahí sí. Precisamente por eso, en muchas cosas, lo que se decía es que lo que va a afectar es en el desarrollo de la IA dentro de la Unión Europea, precisamente por los límites de la directiva que han aprobado y las exigencias que le hace. Sí.
Me parece muy interesante esa reflexión y coincido. Lo que pasa es que, bueno, ahora le voy a dar la vuelta a la tortilla, porque claro, si no, no me voy a quedar a gusto tampoco. Entonces, pasa lo siguiente, efectivamente, eso es así. Pero, por ejemplo, hablando del sesgo, ¿cómo va a determinar eso? ¿Cómo va a comprobar la Unión Europea el sesgo? Esa es una... Ya, a eso voy. Ya, pero a eso voy. Y ahí empezaríamos ya con el asunto de denuncias falsas por sesgo que a lo mejor no hay. ¿Y cómo lo determinan? Y además, también entiendo yo que hay un secreto algorítmico también en muchas empresas. Y yo lo entiendo. Que también, por un lado, transparencia, por otro, o sea, que lo queremos todo. Queremos sesgo, o sea, queremos que no haya sesgos, queremos que sea todo transparente, pero es que todo no puede ser. Entonces, también hay que entender que para que la Unión Europea pueda hacer eso, va a necesitar entrar en los códigos fuente. Y entonces nos estaremos cargando nuestra propia industria de inteligencia artificial en favor de la de Estados Unidos y China. Eso también hay que entenderlo. Y luego, en relación a lo otro, permite que explique una cuestión que también es paradójica. Sí, efectivamente, por un lado, me pueden impedir utilizar artículos, pero mi inteligencia artificial puede tener una base de conocimiento previa y esa base de conocimiento previa no está deslocalizada de los artículos. Y aquí, fíjate que te pongo mirada de pillín, permitidme la expresión, pero ¿por qué lo digo? Porque una vez que la inteligencia artificial analiza los artículos, después puedes borrarlos perfectamente y nadie sabe, pero esto es un secreto, y nadie sabe de dónde han venido. Y la IA sí te dice PDF 4, pero luego te lo quita y ya no te da la fuente. Ah, ¿cómo se ha generado? Ah. Y entonces ya no podemos tener, no podemos tener una base de conocimiento. No, pero que te obligan. No, permíteme que te diga. Te obligan al final a que tú tengas que quitar la fuente y hacer como hace un ChatGPT, que no te da la fuente, te da la respuesta, pero no te da la fuente. Entonces, todo depende. No se puede tener... A lo que voy es que si vamos buscando la ley al milímetro, al final ahogas el desarrollo tecnológico. Entonces, lo que hay que entender... Yo no digo que no, que estoy de acuerdo con lo que ella dice, pero... Al final lo que hay que entender es que o se tiene una cosa o se tiene otra, o buscamos un equilibrio, y yo creo que el equilibrio puede ser ese, el que decía antes, ¿no? El que mencionaba antes, que bueno, pues, las investigaciones científicas que parten de la función pública, de la universidad pública, pues esas, hombre, pues que menos que podamos utilizarlas en este tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Y ahí también habrá que negociar, eso está claro, con esas entidades, esas grandes editoriales, esas grandes corporaciones, y como digo, buscar a esos instrumentos que a nosotros nos van a venir bien y desarrollarlos y hacerlo con transparencia, y en ese sentido yo creo que las legislaciones y el derecho debe de acompañar a una intención clara y honesta que tenemos desde las bibliotecas de desarrollar, que no tenemos ningún ánimo de lucro. No olvidemos eso. Entonces, bueno, obviamente ya ahí ya se me escapa, porque mi perfil es más tecnológico, más de desarrollo, de enseñar lo que se puede hacer, pero yo entiendo que también habría que ver esa otra parte, y sobre eso además se está escribiendo bastante. Se está escribiendo, ya les digo que el profesor Fernando Ramos y yo estamos trabajando en ello, y hay algunos subterfugios que permitirían utilizarlo. Estamos todavía pendientes de publicar el artículo. Sí. Breve, brevísimo, que tenemos esperando a nuestro colega mexicano desde hace un ratito en conexión. Mira, una pregunta. ¿Habéis explorado vosotros? Claro, las bibliotecas tenemos, y la del Cervantes también, como todas las bibliotecas, un potencial que está ahí y que ahora lo hemos dejado un poco todo como que ya, bueno, no es algo muy poderoso, que son nuestros catálogos, que es el trabajo de muchos años y que tiene información básica. Es al hilo de lo que decías tú, de cuestiones más básicas, preguntas que... Y esa base de conocimiento es enorme, y es nuestra, no es de nadie, es nuestra. Eso es un valor increíble. Eso es un valor increíble. Y yo, es una idea, esta mañana lo estábamos hablando aquí, el valor que tiene, porque aunque sea información básica,
es información que se construye y estamos hablando de millones de registros. Entonces, ¿vosotros no habéis visto esta posibilidad de generar herramientas basadas en la inteligencia artificial generativa como base de conocimiento para otros niveles, que estamos hablando, dejando el mundo científico más de un nivel más básico y más... Sí, yo lo veo perfectamente posible. De hecho es que coincido. Los catálogos bibliográficos, los catálogos de la documentación que se ha ido generando es clave. Es que eso es muy valioso en las bibliotecas. Es de lo más valioso que hay. Es de lo más valioso. Y eso que se puede cargar en una inteligencia artificial, se puede incorporar, por supuesto. Basta con hacer una exportación, y esto ya lo digo porque lo sé, se exporta a un formato aceptable, me da igual el que queráis, SQL, CSV, un TXT, un RDF, un RAW, lo que queráis. Y eso lo puede aprovechar una IA. Y lo lee y lo analiza y le estás dando una base de conocimiento de todo el catálogo. Entonces, sobre toda esa base de conocimiento del catálogo, tú perfectamente puedes interrogar sobre qué libros están relacionados, constrúyeme una web semántica de libros relacionados con determinadas materias, etc. Y si encima, además de los libros, de las referencias de los libros, le das el documento completo, a texto completo, pues ya ni os quiero contar. O sea, ya se puede hacer mucho más. Ahí ya podemos jugar. Podemos jugar a hacer muchas cosas. Por ejemplo, con ChatGPT, es verdad que no es mía porque es muy lenta de momento, pero con ChatGPT he logrado que sea capaz de crear una web semántica, por ejemplo. Se pueden crear web semánticas y además con bastante calidad, con bastante buenas referencias y muy bien enlazadas. También pendientes de publicar el artículo, lo tenemos, pero ya hemos hecho pruebas con ChatGPT, con Claude, incluso se puede representar gráficamente en grafos, y es impresionante lo que se puede hacer con eso. Entonces, ahí lo que es más importante ya no es tanto la técnica, sino qué queremos hacer con esa información, y es ahí donde hay que trabajar. Y yo creo que ese es el mensaje que también quería trasladar en esta charla de esta tarde. No sé si... Se puede hacer muchas cosas con ello, es obvio. Entonces es cuestión de que empecemos a compartirlas y que empecemos a trabajarlas. Y nada más, que nos pongamos de acuerdo. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Gracias.